me probaba y daba una lucha y traía una lucha, un conflicto espiritual a mi vida, ¿sí? Con uno de mis hijos. Y este testimonio empezó reconociendo que todavía estoy batallando con mi carácter, estoy batallando a lo mejor con la paciencia, ¿sí? Entonces era una lucha espiritual, era una guerra donde el Espíritu decía, tienes que aprender a controlarte, tienes que aprender a tener paciencia con tus hijos, ¿sí? Yo no entendía, pero yo decía, ay Señor, ¿pero por qué? O sea, porque mi hijo, o sea, si yo siento que lo estamos encaminando bien. El Señor daba un sueño y en ese sueño yo no entendía tampoco el sueño y se lo platicaba a mi esposo y yo decía, ¿por qué me está dando este sueño? O sea, en el sueño estaba yo en una azotea con mis 2 hijos y estaban 2 hermanas de aquí de la iglesia. En esa azotea estábamos en la noche y había un árbol muy grande. Yo no podía ver lo que había en ese árbol, pero se escuchaba un aleteo muy fuerte y unos gritos muy feos que yo entendí, mejor dicho, que era el enemigo, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotras? Porque las 4 empezamos a orar y empezamos a reprender, ¿sí? Y ese ave, ese ser maligno se fue, voló y se fue. Nosotros nos bajamos y cuando íbamos bajando nos encontrábamos a más hermanos de aquí de la iglesia y entrábamos a un lugar, no era la iglesia, entrábamos a un lugar con unas puertas grandes y las abríamos y todos empezábamos. En ese momento yo todavía no entendía, ¿sí? Ahorita se los estoy dando como testimonio porque es una manera en la que Dios nos habla y a veces no lo entendemos. Pero Dios me estaba diciendo, necesitas velar, necesitas orar y clamar a mí en la madrugada, por tus hijos. Así como tú los protegiste, así los voy a proteger yo. Los voy a proteger yo, los voy a cuidar, pero tú tienes que clamar, tú tienes que orar de madrugada. Y yo creo que en esta hora el Señor está hablando a la iglesia en general, porque les digo, había hermanas de la iglesia, había hermanos de la iglesia que estaban en ese sueño y entrábamos todos a ese lugar que yo creo que era el templo, ¿sí? Donde nosotros tenemos que venir a reunirnos para orar, y una de las cosas en las que Dios también me estaba hablando era porque he faltado a las oraciones, ¿sí? Entonces, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. También el día que mi esposo me decía la fecha en la que iba a predicar, fue precisamente el viernes. Y yo le decía, Señor, pero yo estoy atravesando por esto. ¿Cómo voy a pararme si estoy en una situación que todavía no termina? Y ese día el Señor también hablaba de mi vida a través de la predicación de Chuy, ¿sí? Que era el tema de ansiedad, ¿sí? De lucha, ¿sí? Una lucha silenciosa por la cual yo estaba atravesando también. Precisamente por eso yo le decía, Señor, cuando yo veía a mi hijo cómo me miraba, hermanos, es que podían ver en él un coraje, me decía, te odio, me decía, muy fuerte, hermanos, que yo sabía que no era él. Entonces, yo lo que trataba de hacer en ese momento era controlarlo y decirle que lo amaba, y él me empezaba también a reprochar y a decirme que yo también estaba pecando porque lo estaba disciplinando. Y le mostraba yo en la Biblia donde viene que pues como hijos, como padres, nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero venía a mí a la duda y decía, a lo mejor no lo estoy haciendo correctamente, a lo mejor no es como yo debería de actuar, pero es el enemigo, hermanos, ¿sí? Entonces, a raíz de todo esto, cuando me dicen que voy a predicar, el Señor me daba este versículo, ¿sí? El Señor me lo daba y me traía a memoria ese sueño. Entonces,
es de la manera en la que Dios obra, hermanos, en la que Dios nos habla y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Lucha, no sé cuál usted esté atravesando, pero el Señor en esta noche le dice que usted tiene que tener confianza, usted tiene que tener su fe bien firme en el Señor, que la lucha que usted está atravesando, la única manera en la que puede salir victorioso es es orando, ¿sí? Es ayunando, es estando en comunión con el Señor. Amén. Cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor, tanto más experimentará los salvajes ataques del enemigo. El mandamiento a tener en cuenta es que seamos fortalecidos en el Señor y en los limitados recursos de fortaleza. Sí, es en Efesios 6:10, perdón. Sí, nosotros tenemos que entender, como ahorita les decía el pastor, se está generando un pánico allá afuera, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes porque también es el enemigo queriendo venir a atacarnos, queriendo que nos perdamos. Sí, fortalecer uno de nosotros y tomar la situación. Nosotros tenemos que acatar las reglas que ellos nos están dando, porque para poder nosotros obedecer, ¿sí? Tenemos también que obedecer a la que sigue. Pecados que no debemos de estar cometiendo, Él se va a interponer entre nosotros. Nosotros vamos a permitir que Él acudice nuestra relación con el Padre. Amén. Y el tercer cielo, pues, es donde está Dios, ¿sí? Que es el paraíso. Amén. La que sigue. Efesios arroja la luz sobre la cabeza de la batalla espiritual que enfrentamos diariamente. Nuestro gran combate es contra fuerzas espirituales, no contra seres humanos. Grande es la protección y los recursos con los que Dios nos ha provisto para enfrentar a este enemigo, que es la oración, la fe, el ayuno, la palabra, el Espíritu Santo. Pero más que nada, hermanos, esta fe vamos a tener después de haber atravesado ciertas situaciones. Yo le decía al Señor, a lo mejor yo no he terminado todavía con esa lucha, pero yo sé que yo tengo que cantar porque estamos reconociendo nuestras debilidades, hermanos. ¿Sí? Reconozcamos y no permitamos que el enemigo venga y de esa manera nos ataque. ¿Sí? Nosotros tenemos que confesar. ¿Sí? Acuérdense que ya se había hablado de los pecados ocultos. Muchas veces vamos a lo mejor
nosotros estamos y ponemos nuestra permitiendo y no estamos teniendo, el Señor nos está dando, no las estamos utilizando, pues nuestro espíritu pues se va a desvanecer. Yo le decía a mediodía a mis hijos, ustedes quieren, les gusta perder una batalla. Me dijo, no mami, le digo, a nadie nos gusta perder una batalla. Entonces no permitamos que el enemigo venga y nos haga perder esa. Nosotros estemos constantemente buscando la dirección del Señor para que nosotros podamos ganarla y que cuando estemos ya libres de todo conflicto espiritual, que difícilmente, hermanos, vamos a poder estar, porque el enemigo obviamente no se va a preocupar por los que andan mal. Él se va a preocupar por los que queremos vivir en santidad. Él se va a preocupar por nosotros, ¿sí? Porque a veces vemos y decimos, ¿por qué a esa persona que no conoce de Dios, porque a esa persona que pues anda en el mundo, no sigue los mandamientos del Señor, está bien económicamente, no batalla, tiene todo? Pero hermanos, el enemigo está buscando de Dios, porque Él no quiere que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Él no quiere que nosotros vivamos en santidad. Nosotros tenemos que entender eso y nosotros tenemos que aprender a luchar y a ganar la batalla juntamente con esas armas que el Señor nos ha dejado. Pero la principal, hermanos, es la oración y la fe que nosotros tenemos. Se hablaba el martes de que Dios tiene en sanidad, ¿sí? Pero que necesitamos tener fe, creer que realmente Dios puede hacerlo y Él va a usar. Dios nos va a usar muy maravilloso, hermanos del Señor, que si nosotros permitimos, si nosotros realmente creemos eso, vamos a poder hacer y alcanzar muchas almas para Cristo, que es lo que el Señor quiere. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros porque nos ama, hermanos. Si Él nos está hablando, si Él me está hablando, es porque quiere que yo esté en su presencia, ¿sí? Un amor tan grande me está demostrando a mí, que me está diciendo, me está atravesando por esa situación para que yo pueda enfocarme, porque tiene un plan para mi vida. Pero si yo interrumpo, mejor escuchando la palabra, pero después salgo de aquí y me olvido de ella. Es meternos, hermanos, es estar orando, estar clamando. Ya nos la dijo el Señor muchas veces y nos lo vuelve a repetir, pero Él sabe que nosotros somos débiles, ¿sí? Débiles en fe. Por eso Él nos está hablando ahora en este día, en esta noche, porque quiere que nosotros realmente estemos fortalecidos. Mantente siempre listo para el combate espiritual. Reconoce que tus enemigos demoníacos están detrás de mucho de lo que sale a tu encuentro para dañarte. Toda situación, hermanos, nosotros vamos a salir a la calle y siempre va a haber algo que va a tratar de inquietarnos, de desviarnos, ¿sí? ¿Qué pasa con mis hijos? Yo me voy a enojar cuando tú te portes mal, o sea, entonces, ¿qué va a provocar? Tú te estás portando mal, el Señor obviamente no quiere que tú te portes mal y tú estás provocando en mí un enojo, que obviamente no es una justificación, pero yo para poner un ejemplo a ellos, decirle, tú estás haciendo que yo peque, tú estás pecando y tú estás haciendo que yo peque. Así es en las situaciones cotidianas de nuestra vida, hermanos. Nosotros cuando nos enojamos a lo mejor con nuestro esposo, ¿sí? Por alguna situación, lo que sea, hermanos, a veces son cosas tan insignificantes, pero a raíz de eso podemos provocar que nuestro esposo también peque. Y ahí no solamente nosotros nos estamos perdiendo, sino que nos estamos llevando de encuentro a alguien más. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Eso no es una lucha, ese no es un conflicto, es
espiritual, pero nos puede llevar a eso, ¿sí? Nosotros empezamos a lo mejor con un pecado, bueno, no es que no hay pecado menor ni pecado mayor, pero creemos que empezamos con algo chiquito, sí, pero eso se va presentando, siendo más grande, y es cuando en una lucha espiritual. La que sigue. Recuerda que el objetivo del enemigo es denigrar en el ser humano la imagen y semejanza de Dios. Es lo que les decía. El Señor quiere que nosotros tengamos la imagen de Cristo. Por eso Jesús vino aquí a la tierra, para que nosotros tuviéramos un ejemplo de cómo debería de ser nuestro caminar en el Señor, ¿sí? Si nosotros estamos siendo amedrentados, estamos siendo atacados, ¿sí? El enemigo lo que quiere es eso, que nosotros no tengamos esa imagen, la semejanza de Jesús, ¿sí? Y por eso nos desviamos. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos firmes, nosotros tenemos que decir, como yo le decía a mi hijo, no me vas a hacer enojar, ya porque fueron varias situaciones en diferentes días, donde yo en las últimas yo le decía, no me vas a hacer enojar, necesito que te tranquilices, necesito que respires, necesito que nos pongamos a orar, vamos a orar, y va a venir paz, ¿sí? Y viene esa paz, hermanos. Nosotros tenemos que entender que cuando alguien viene y nos dice, cuando nos enteramos de alguna situación, lo que sea, hermanos, usted póngase a orar, usted ponga a reprender, usted póngase a olvidarse de eso, o sea, cierre sus ojos ante esas situaciones, porque el único perjudicado va a ser usted, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando individualmente, a cada uno de nosotros. La salvación es individual, no es porque si mi hijo está bien, yo voy a estar bien, o viceversa. Es si él está mal, desde pequeño, él debe de saber que si él está actuando de una manera, ¿sí? Que si él está permitiendo que el enemigo lo use, ¿sí? Él no va a terminar bien. ¿Sí? A lo mejor suena duro, pero tenemos que hacerles entender eso. Yo le decía también, tiene que tener cuidado de las amistades, ¿sí? Porque también el enemigo ataca por ese lado. Tenemos que ser inteligentes y saber elegir nuestras amistades, ¿sí? Obviamente yo no puedo tenerlo en una burbuja y decir, no te vas a juntar con esto, no vas a escuchar esto, porque estamos en el mundo. Ellos están en el mundo, pero ellos tienen que tener el conocimiento entre el bien y el mal, y ellos lo saben, hermanos, aunque sean pequeñitos, ellos saben que está bien y que está mal, porque ellos cuando saben que es algo malo, voltean conmigo así como que esto no, pues sí, o sea, no necesito yo decirte que está mal, tú sabes que está mal y no puedes ver o no puedes jugar o no puedes hacer ciertas cosas porque tú ya sabes que está mal. De la misma manera como nosotros le hablamos a nuestros hijos, de esa manera nos habla el Señor, ¿sí? Con amor, tratando de instruirnos, tratando de llevarnos por un camino, de esa misma manera, hermanos. Amén. La que sigue. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que quiere el Señor, que a pesar de espiritual, hermanos, que podamos llegar a tener nosotros realmente al terminar toda esa situación, nosotros nos mantengamos firmes, que nuestra fe cada día sea mayor, ¿sí? Dice la palabra que como un granito de mostaza, bueno, mucho mayor tiene que ser nuestra fe, hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos que estarnos alimentando de su palabra, estar llenándonos de su espíritu. Recuerden que todas las situaciones por las cuales nosotros atravesamos es para fortalecer nuestro espíritu, y eso es lo que quiere el Señor, que cada vez nosotros estemos más llenos de su presencia, más llenos del Espíritu Santo, para que nosotros podamos salir afuera y llevar palabra, y que realmente puedan ver en nosotros esa imagen y esa semejanza de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, para que esas almas sean alcanzadas, ¿sí? Yo no sé, hermanos, la situación y el conflicto por el cual usted esté atravesando. Esa es la palabra que el Señor me daba. Cuando yo estaba estudiando, decía, cuando hay un combate, ¿sí? El ejército, pues
físicamente sabe contra quién va a pelear, ¿sí? Nosotros no sabemos, pero nosotros sí conocemos que el enemigo no puede tener más poder en nosotros. Nosotros sí conocemos que nuestro Dios es mucho mayor, mucho más grande y mucho más poderoso. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor, ¿sí? El enemigo no puede venir a amedrentarnos, no puede venir a intimidarnos, ¿sí? Pero la única manera de que nosotros podamos resistir a eso es orando, ¿sí? Es clamando al Señor, es teniendo fe, ¿sí? Esta es la palabra, hermanos. Yo no sé qué tan corta, qué tan cuánto tiempo haya tardado, pero es una palabra que realmente vino a ministrar mi vida. Es una situación por la que yo decía, y fíjense, hermanos, cómo el enemigo quería desviarme, porque yo llegué a pensar en pedir ayuda, ¿sí? Obviamente eso es algo que yo iba a lastimar el corazón del Señor, porque estaba declarando, estaba diciendo que Dios no podía tomar el control de mi hijo. Entonces, esa es la manera en la que el enemigo obra, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. En la desesperación, a veces, sea enfermedad, sea lo que sea, nosotros podemos tomar decisiones que no son sabias, ¿sí? Entonces, el Señor obviamente habló a tiempo porque Él tiene cuidado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Amén. Yo le invito, hermanos, a que el que guste pasar aquí al frente, que sea el Señor ministrando su vida, que nos ayude a fortalecernos cada día más en nuestro espíritu y que nuestra fe siga aumentando cada día más para que podamos nosotros soportar todos los conflictos, todas las luchas espirituales que puedan venir a nuestras vidas. Amén. Gracias, precioso Jesús. En esta hora, Señor, yo le doy gracias, poderoso Rey. Señor, una vez más, Señor, ha traído palabras, Señor, a su pueblo maravilloso Jesús, porque usted tiene cuidado de cada uno de nosotros, Padre amado. Yo le pido, mi Señor, que sea usted ministrando, Señor, cada vida, cada corazón. Amado Rey, amado Señor, que sea usted, mi Dios amado, obrando, Señor, en cada uno de mis hermanos, Padre, Señor, Padre Celestial. Gracias, precioso Jesús, que sea usted, mi Dios amado, trayendo, Señor, esa fortaleza, Señor, aumentando, Señor, la fe en cada uno de nosotros, Padre amado, para poder soportar cualquier lucha, cualquier batalla, Señor, por la cual podamos estar atravesando, mi Señor amado. Ayúdenos, maravilloso Jesús, a poner nuestra confianza y nuestra mirada solamente en usted, Padre, que podamos en todo momento, Señor, estar clamando, Señor, delante de usted, orando, Señor, aún de madrugada, mi precioso Rey amado, que podamos estar en unión con usted, para que esa armadura, Señor, que usted ha puesto, Señor, y que nos ha facilitado a través de su palabra, mi Señor amado, nosotros podamos estar firmes delante del enemigo, Señor, que podamos estar firmes y que no caigamos, que esa batalla, Señor, por la cual atravesamos, usted nos pueda levantar en victoria, mi Señor amado. Gracias, precioso Jesús. Solo una cosa necesito, solo un momento para estar contigo. Solo una cosa yo necesito, mi mejor parte es adorarte, Señor. Solo una cosa yo necesito, solo un momento para estar contigo. Solo una cosa